Vamos hasta Purpuria en este nuevo ciclo. Judith muy amablemente que se vino más temprano de lo costumbre para reencontrarnos con Joana. ¿Cómo le va, Joana Pelufo? ¿Qué dicen? Hola a todos. Esto es Voz de volver de vacaciones, que en realidad no fueron vacaciones, pero no importa, está todo bien. Volviendo a las canchas acá con mi compañera. ¿Qué va? Escúcheme, rápidamente, ¿dónde anduvo? Que anduvo haciendo como un concurso increíble. ¿Qué más? No, estuvimos en una competencia internacional en Canadá representando a Uruguay. Fuimos un equipo integrado por varios de mis compañeros de la universidad a representar básicamente al paisito y a competir contra 36 escuelas de negocios del mundo de 16 países y quedamos semifinalistas. Sí, señores. 9 de 36, estuvo muy bueno y muy interesante. ¿Qué era? ¿De cocina? No, eso pierdo, pero así. Me dijeron, señora, no califica, no venga. La torta frita no salió. No significa. No, en realidad era análisis de casos de negocios y de resolución de problemas y demás. Entonces, nos daban un caso de una empresa actual y teníamos 3 horas para describirlo, solucionarlo, poner alternativas, un plan de implementación y demás, sin internet, sin libros, sin nada sobre la cabeza. Qué desubicados. Así que estuvimos con Lucía, con Claudio, con Ismael, con nuestro coach Daniel trabajando un montón y nos vinimos con la gloria, porque la verdad que veníamos re contentos y llegamos a la semifinal. Y bueno, como matemáticamente tuvimos chance, en un momento empezamos a ver los números, nos daba, y llegamos a la semifinal, lo cual es muy bueno, y perdimos contra el campeón de este año, así que dentro de todo, perdimos contra el campeón, que es una universidad de Cape Town de Sudáfrica. Pero fue una experiencia tremenda, me morí de frío, nunca había sentido tanto frío. ¿En Canadá? Claro, en Canadá realmente, no. ¿Hace frío? Mucho frío. Así que cuando volví en realidad volví a trabajar, entonces las vacaciones no existieron, porque esto fue un entrenamiento casi 4 meses del año pasado que estuvimos entrenándonos, así que estuvo divino, así que estuvieron bien representados, hicimos lo que pudimos para mantener en alto el nombre del paisito. Muchísimas gracias a la banda esa que nos representó por allá, porque no solamente de fútbol y libros vive el hombre. Claramente, uno también puede, y justamente vamos a hablar de eso hoy, cómo se puede reivindicar a través de diferentes áreas de la vida. Muy bien, cuénteme de qué hablamos. Bueno, hoy en realidad vengo con 2 cosas. Primero para contarles algo que sucedió la semana pasada y luego para hacerles una invitación. Como ustedes sabrán, y si no saben, vivieron dentro de un tupper las últimas 2 semanas, Mujercitas está en el cine. Está la adaptación de Greta Gerwig, que es una maravilla de película. Y fue la primera vez que ahora cuando les cuento un poquito lo que me pasó con respecto a la película, pero salí con una sonrisa enorme de sentir que el guión estaba perfectamente adaptado. Ya hemos hablado de esto de libros versus películas y entendimos en realidad que son formatos diferentes, personas diferentes, públicos diferentes, pero siempre el mensaje de lo que importa es que la esencia esté. Y la historia de Mujercitas en esa película se mantiene súper fiel y fuerte con respecto a lo que fue la idea inicial de la autora. Entonces eso también hace que en la semana pasada, la Red Nacional de Club de Lectura y el Club de Lectura UI, a quienes represento con el equipo coordinador, junto a Penguin Random House y la distribuidora Sony Pictures Uruguay, hicimos un combo de eventos en el Movie Center. En el Under Movie lo que hicimos fue una discusión literaria donde discutimos justamente desde el impacto de la novela en lo que era la tradición de la literatura femenina. Hablamos también de cómo esta novela de iniciación clásica tiene una vigencia en el presente y la verdad que bastante más de la que cada uno puede pensar. Y después estuvimos hablando también de cómo las distintas ediciones que están censuradas, porque en realidad para la época se consideraba que era para que fuera importante, para que estuviera en la posterioridad, había cosas que había que editar. Y en algunas cosas atentó contra el espíritu revolucionario y reivindicativo que tuvo Louisa May Alcott cuando lo escribió. Entonces estuvimos conversando sobre eso, hablamos también sobre nuestra protagonista, que es una de nuestras protagonistas, que es Jo, que en realidad es como la preferida de todos. ¿Y por qué? Porque es una heroína literaria de las más populares en todos los tiempos, que es lo que ella representa. Y después de eso estuvimos como bastante tiempo charlando, porque en realidad apuntaba a miembros de clubes de lectura. Entonces fuimos tanto del Club de Lectura como de extremos lectores del CCE, vinieron chicos de Parque del Plata, de Lectuparque, de Maldonado, de Lectores Maldonautas, también otros clubes de lectura que están funcionando acá en Montevideo, como en el caso de Expreso Literario. Y estuvimos conversando una hora y algo sobre eso y estuvo tremendo. Y después de ahí nos fuimos a la van premier de la película. Claro. Entonces también era como una forma también de nivelar y medir expectativas con respecto a lo que estábamos esperando. Claro. Y la verdad que fue como una sensación muy buena cuando salimos, porque esa siempre pasa, ¿no? Cuando uno trata sobre todo un tema como Mujercitas, es un libro que es un clásico, entonces
Al ser un clásico, ¿qué es lo que lo hace clásico? Y lo interesante de esto, nosotros lo que conversamos, que la idea es como contarles rápidamente eso, era saber que habían temas que hoy están todavía vigentes. Y uno de ellos claramente es el rol de la mujer. Y también lo que se espera de la mujer en la familia. ¿Tá? Y también lo que refería a lo que eran las convenciones sociales. Este libro, ¿por qué es importante? Porque lo que hace Luisa y a través de Mujercitas es poner en primera etapa cuáles son las convenciones sociales y tratar de derribarlas, ¿sí? Entonces eso es lo que es importante también. Cada uno de los personajes que hay, que en realidad son las protagonistas, son las 4 hermanas. Cuando se lo presentan a Luisa May Alcott, el momento de escribir, le dicen, bueno, escribí un libro. Ella ya estaba como una autora consolidada, ¿no? Y le dicen, bueno, tenés que escribir para literatura juvenil sobre mujeres. La mujer no tenía ni idea cómo se escribía eso. Dijo, lo único que yo conozco son mis hermanas. Bueno, perfecto, usa tus hermanas. Entonces, ella va, se reflejan sus hermanas, y ella es su alter ego, es Jo March, que es una de las protagonistas más fuertes que tiene este libro. Y cuando hace eso, en realidad, ¿de qué se trata el libro? En realidad trata de la historia de las mujeres luego de la Guerra de la Secesión. Y lo que es importante, esta familia que te da como un concepto un poco idealizado en algún aspecto de cómo se enfrenta ante las penurias que significa sobrevivir a una guerra, sobre todo porque su padre está en el campo de batalla, aunque lo haga como párroco, pero está en el campo y ellas son las que se tienen que sostener económicamente. Claro. Es una forma también de mostrar cómo, además de cumplir con lo que la época necesitaba de ellas empiezan a tener sueños y cosas más ambiciosas. Y eso está de más, porque en realidad lo que hace la autora es salir un poquito de este convencionalismo de que lo que era bueno para la época de 1868 era que la mujer fuera bella y fértil. Entonces, en este aspecto también, lo que ellas muestra un abanico de posibilidades de lo que las mujeres podían hacer, y por eso cada una de las hermanas tiene como una carga particular con respecto a sus sueños y también a sus temas para cambiar, desde la vanidad, el egoísmo, el mal genio, la ambición en negativo. O sea, hay un montón de cosas que ellas representan y que están en una lucha moral constante, que lo divertido justamente es que no son perfectas. Entonces también cuando uno lo lee, siempre que una persona que lea Mujercitas se va a identificar con alguna en particular. Entonces, de hablar de eso, estuvimos charlando con estas 60 personas de este tipo de cosas y llegamos a esto en realidad. Otra pregunta que era, bueno, ¿pero es un libro para chicas? No es un libro para chicas. No. Es un libro que tiene protagonistas mujeres, que las pone y las pinta en una realidad económica y social y política, donde los hombres no es que dejaron de existir, sino que en este momento estaban con otras cosas, y los personajes secundarios que hay, como Lori y Lawrence, cumplen su papel y su rol. Y también tienen sus propios desafíos. Lori en realidad es una persona que quiere ser músico, y en realidad su abuelo le dice que tiene que hacer negocios como todo hombre de familia y que tiene que mantener una familia. Entonces también Luisa lo que hace es, a través de los personajes masculinos y a través de los femeninos, golpea estas convenciones sociales y en definitiva a quien lee, al lector, le muestra que lo que está bueno es tomar decisiones y en realidad que uno es libre de ser dueño de su propio destino. Y eso en la época era algo bastante jugadito. Ojo, cuidado. Era algo bastante jugado, porque en realidad vos en un momento decís, bueno, ahora porque estamos todos empoderados y deberíamos. Sin embargo, cuando uno lee esto da un poquito de miedo ver tanta cosa que seguimos iguales en distintos aspectos. Entonces, cuando vemos esto decimos, bueno, esta necesidad de que justamente se sigan rompiendo convenciones sociales, y además hoy las chicas, todos estamos totalmente bombardeados por lo que se consideran estas ideales hiperfemeninos o la cosificación en muchos aspectos que todavía estamos luchando. No es que leemos esto y decimos, nosotros ya lo hicimos. No, mentira. Hay cosas que todavía están pasando y hace que el personaje, tanto cualquiera de ellas 4 como lo que hace la autora, te interpela, te habla a vos directo. Entonces en ningún momento la autora es una... O sea, en esa época la literatura de este aspecto era como la lección moral, esto sucede, hay que ser buenos, hay que cocinar. Yo ya prendo fuego en todo, ¿no? Pero bueno, sí, lo que sucede es como para decir, bueno, en realidad te interpela en decir qué es lo que vos tenés que hacer, o si no, en realidad no tiene ya la intención de decirte esto es lo que hay que hacer. A través de sus personajes muestran que tienen la libertad de elegir. Y la libertad de elegir en esa época, como ahora, como sea en el futuro, siempre es importante. No dejarnos llevar el peso en ningún aspecto. Entonces, cuando uno lee esto, se siente empoderado. Y eso está de más saber que lo hace una escritora que escribió en los 1868, ¿tá? Con esta idea también de poder conversar. Claro. Y porque Jo March justamente es una protagonista literaria, porque justamente es la que representa todo lo osado, lo ambicioso, incluso no era con lo que se consideraba la categoría femenina de la época. Y eso también hace que ella, con sus sueños de ser escritora, es lo que también lleva a la idea de la mujer literata a la mujer corriente.
Y eso Simone de Beauvoir, Patti Smith en el prólogo de esta edición que es de Lumen, lo dice en realidad, abrió camino, dio como la inspiración para que muchas escritoras se animaran a escribir. Bien. Y eso hay bastante cosas para decir de eso, así que no pueden dejar de ver, primero de leer el libro, claro. venir a Purpuria, porque además, miren esta maravillosidad, si venís a Purpuria y te compras el libro, en cualquiera de sus ediciones de Penguin Random House, te llevas un marcalibro que tiene 2x1 para la película. Entonces podés ver la película también, lo cual les decimos, es una versión chispeante, fresca, que tiene un arsenal de actores de nominaciones de un guion adaptado, que es una maravilla, es una banda sonora impresionante, de verdad, no pueden dejar de verla porque realmente es muy buena y se disfruta un montón. Así que el libro también. vas al libro, viste que además al libro, ¿vieron este gordito? ¿Vieron esto? Es porque tiene las dos partes. Capaz que tú, lector, que estás ahí toda la vida pensaste que Mujercitas era así, es porque leíste solo la primera parte. Claro. Tiene dos partes, así que vení acá, habla con Judith. Sin censura. Claro, sin censuras, o sea, tiene todo lo que tiene para tener este libro y además te llevas un marcalibros para ir a ver la peli. Y que presento ese marcalibro en el cine, ya estoy. Tenés un 2x1 acá en entradas. Lo tenés que cortar ahí. Lo tenés que cortar, lo llevas, básicamente, pero tenés que venir a comprar libros, si no, no funciona. Gratis no funciona. Todo no se puede. Todo no se puede. Así que nada, ¿vos ya la viste la peli? No. Tenés que ir a verla. No, te voy a leer el libro. Pero las dos cosas nunca es algo que es uno o lo otro. Capaz que ya lo leíste, pero hace mucho que lo leí. Pasa que lo que pasa con Mujercita es que va cambiando conforme la madurez del lector. Cuando yo leí 3 veces, ahora la última fue hace poquitos y fue tipo antes. Voy a leer el libro y después voy a ir a ver la peli. Exactamente. Muchísimas gracias. Por favor, un placer. Por venir, por estar con nosotros. Por estar entre nosotros siempre. Es un placer para mí. Encantada. Gracias, Judith, un placer. Gracias, Judy. Abrazo a todos allá. Nos vemos en unos días, ¿le Nos parece? vemos. Sí, nos vemos en unos días.